Traemos un testimonio de cirugía de aumento de pene, de alargamiento y engrosamiento. En este caso, un paciente que venía de Londres, lleva ahora casi un añito operado, 10 meses. Así que todavía te acuerdas de la operación, sí, ¿no? Sí, todavía la recuerdo, Muy bien. Muy contento, la verdad. Pues nada, cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo llegaste a querer operar, ¿era algo de toda la vida o...? Sí, bueno, era de que yo tenía algo así, ese complejo de querer, veía el tamaño de mi pene corto y tal y quería agrandarlo. Y bueno, pues también andé por varias webs y tal, en la que nos enviamos fotos y tal. Y me surgió esa cosa de querer probar el aumento de engrosamiento de pene. Y bueno, la verdad es que... ¿Tú querías aumentar y engrosar? ¿Eras de los que querían las dos cosas? Sí, quería ambas. ¿Tú querías Sí, todo? tenía... Es que es muy frecuente que la gente quiera solo alargar o solo engrosar y yo siempre les digo, no. Por favor, Sí. pedidme las dos cosas, Sí, mejor. porque si alargo mucho y no engroso, se me queda un espagueti, y si engroso mucho y no alargo, se me queda un pene al tronco cónico que se ve muy corto. Entonces nada, tú eres de los que querías. Sí, yo quería las dos desde que me decidí a hacerme la operación, sabía que quería las dos desde Muy bien. que... Ya habías probado, porque en tu caso lo que decías de las fotos y tal, para que la gente lo entienda, ahora está muy de moda lo de, ¿no? Supongo que serían páginas de contactos. Sí, páginas de... ¿Fue en España o fue cuando estabas allí? No, fue cuando estaba allí todavía que me instalé una aplicación de esas y lo intenté y A tal. mí me sigue flipando, ¿eh? Yo Sí. mucho mayor, pero lo de mandar una foto, pero bueno, oye, al final, no es el primero que me lo cuenta, ¿eh? Sí, se está poniendo muy de moda ahora y tal, y yo quería probarlo por quitar tapujos y vergüenzas. Y este tema tabú, pues Muy romper bien. barreras. Y lo que te preguntaba, ¿habías probado antes de decir me opero, habías probado cosas típicas, los extensores, cremas, Sí, ejercicios? sí que probé ¿Qué el habías probado? extender, el aparato este para agrandamiento, y no me resultó muy ¿Llegaste a difícil. notar algo? Hay gente que sí que a lo mejor medio centímetro. No, bueno, lo mío fue más bien poco, o sea, igual en la erección algo más, pero nada, apenas. ¿Cuánto llegaste a conseguir? ¿Cuánto veías tú en erección? Igual centímetro y medio más, pero como mucho. Ahora, o sea, voy a explicar una cosa sobre eso. Mm. Realmente el extender es incapaz, absolutamente, de aumentar en erección. Solamente aumenta si aumenta algo en reposo, porque lo hace porque da de sí la piel. ¿Por qué tú ves algo más en erección? Porque, te digo que te voy a explicar mejor. Vale, claro. Porque al final, cuando un paciente está haciendo ese tratamiento, él busca un sentimiento de refuerzo de, oye, estoy notando algo. Esto es como, no sé si te acuerdas, la Power Balance, pero es que es mejor. Había unas pulseras que te daban equilibrio. Sí. Yo fui de los que con 16 años o 17 empezando en la universidad, me la compré, pues esto te da una estabilidad, vamos a hacer todo surf maravilloso. Y después era un bulo absoluto. Pero absoluto, era un condicionamiento psicológico muy grande. Claro. Aquí pasa lo mismo. Hay muchos pacientes externos que me dicen, mira, en reposo me lo mido y no he conseguido nada, pero en erección sí que... Pero es lo mismo que el día que tú te sientes ahí Hércules y tienes una actividad sexual muy satisfactoria, tienes una erección de mayores centímetros que otro día que estés más estresado, más angustiado, más agobiado o simplemente que estés más cansado. Entonces, como en la erección hay un condicionamiento psicológico tan importante, generalmente, si no veis aumento en reposo, porque tú en reposo no yo haces nada, en reposo apenas noté, sí. pero en erección sí, es Sí. por eso. Pero vamos, que no te come. ¿Cuánto tiempo lo estuviste utilizando el extender? Nada, un mes o así, o sea, vi que no me resultaba efectivo. Muy bien. Eran erecciones mayores, pero al fin y al cabo no era Muy lo que bien. yo buscaba. ¿Y qué tal con la cirugía? ¿Cómo ha sido el resultado? Más o menos cuánto has ganado en centímetros. Bien. ¿Lo tienes estudiado? ¿Te acuerdas? Sí, lo medí y tal, y sí que aumentó 3 centímetros, y yo eso lo noté y me dio más confianza en mí mismo, más seguridad, más satisfacción. ¿Tres en reposo o en erección? En reposo. ¿Y en erección más o En menos erección 2, 3 también, cerca de por ahí. Suele ser eso, un pelín menos que en reposo, pues si en reposo son 5, en erección 4, Sí, algo así. 4, pues en tu caso, fabuloso. ¿Y de grosor cuánto has ganado más o menos? Pues nada, no demasiado, pero bien también, o sea, 0,5 centímetros. Sí, que está bien. Bien, más o menos. sí, lo que yo buscaba. Muy bien. Muy satisfecho. ¿Y te esperabas? ¿Pero te esperabas más o con esto ya dices? No, yo con eso me he conformado, o sea, cuando vi los resultados dije, wow, o sea, Es que está parece cambiado, mentira, sí. pero 3 centímetros en un pene que a lo mejor de base tiene 6 es un 50% Sí, más. Y se sí. ve mucho más de lo que la gente piensa. Yo prefiero deciros siempre hacia abajo y después lo que nos encontramos es maravilloso. ¿Qué tal tu postoperatorio? ¿Te acuerdas de él?
Bueno, fue algo duro y tal, porque bueno, al principio no notaba tanto placer y tal, pero luego fue a la segunda relación que mantuve, pues ya se fue notando Es más y lo que te digo, el se fue estrés. normalizando. Claro, también Estáis influyó ahí. aquello, tampoco era una etapa de mi vida que era muy allá, pero cuando me decidí a hacerlo y ya salió, acabó el postoperatorio y tal, muy bien todo, muy Muy bien. Y muy ahora bien. funcionalmente, ahora que ya llevas casi un añito, Sí. a nivel de relación sexual y todo eso, ¿cómo Sí, antes de eso- operarte o notas algún cambio? Sí, noto bastante cambio, o sea, más me quiero más a mí mismo y eso hace que... No, pero vale, no me has entendido. No. Sí, a nivel de tu erección es igual, el ángulo de erección, Ah. te notas el pene con potencia, con sensibilidad completa, ya se lo Sí. orgasmo bien. Sí, sí, Que creo no hay un que- cambio, me refiero, es tu mismo pene más grande y Sí. funciona igual. Sí. Lo otro maravilloso, pero me refería más a. Porque hay mucha gente, Sí, no sé si te pasaba, que tiene mucho miedo de tener menos sensibilidad, tener algo de impotencia, patillazos. Sí, cosas de ese yo tipo. solo lo pensé antes de la operación, pero o sea, tenía garantías de que gracias a las imágenes y tal que me enseñaste, pues tenía garantías de que iba a salir bien y de que... Bueno, no hay nada imposible, claro. es muy raro que se pierda sensibilidad o hay alguna alteración de erección. En medicina todo Sí. puede pasar, pero es lo que yo siempre os digo: al final, si desmontamos un pene y con el pene hacemos un clítoris y ese clítoris funciona, lo normal es que en un alargamiento que es mucho menos agresivo también nos Claro, funcione. funcionan. Aparte de eso, ¿cuánto tardaste en volver a Londres? ¿Tuviste que...? Porque en realidad un par de días sí, ¿no? Sí, estuve aquí en España, lo que es la operación, y a la semana o algo menos me fui Te ya, volviste. volví a Londres. Y... ¿Y para hacer deporte y eso cuánto tardaste? ¿Cómo? Para hacer deporte y todo eso, ¿cuánto tardaste? Pues tardé menos de un mes, no sé si 2 semanas o así, sí que pude volver a empezar. Yo ahora me una he semana, metido 15 días. Sí, Pero pues, después, entre miedos y tal, es como con el pecho. Tú les dices 10 días y hasta los 2 meses sí, prácticamente también. no te hacen nada. Tenía poco miedo por el esfuerzo físico y tal, digo, igual Muy bien. lo tenemos No, alguna no, dificultad. no lo rompéis. Sí, no, pero no. ¿Y lo has comentado con amigos y eso o te ha dado mucha Pues cosa? bueno, me costó algo al principio hasta que ya me abrí más y dije al final se lo voy a tener que contar, pero al principio fue solo a mi núcleo más de amigos, a mi madre y a mi mejor amigo solo lo conté y tal, y ellos me dijeron que ningún problema, coméntalo a más núcleos, a más amigos tuyos. ¿Ellos sabían, tu amigo sabía que se podía hacer la cirugía? Sí, se lo comenté, le dije, joder, te estoy dando vueltas a esto y tal, y me dijo, lo que veas, si eso te va a ayudar a quererte más a ti y a poder sacar este complejo, pues perfecto. Y de lo que te preguntaba, ¿llegaste a hablar con más médicos sobre el tema? Sí que en Inglaterra sí que estuve hablando con algún médico y tal, pero no me dieron muchas garantías. Garantías yo no doy Sí. la única garantía, como tú has dicho antes, son los casos. Sí, Yo te puedo poner, hay 1000 casos de pene, que tienes un montón, al final eso es más un reflejo de lo que hemos podido conseguir en otros casos que... ¿En otros sitios te han enseñado casos reales? No, o sea, pocas, ya te digo, pocas garantías, pocos casos reales, no me sentía cómodo realmente. Aparte del idioma, otra cultura, eran médicos ingleses y estadounidenses, o sea Que no valoramos en España a nivel de la medicina está sí, espectacular. más avanzado, claro. ¿Algo que te hubiera gustado saber antes de la cirugía que no te contaron en su momento? Pues la verdad es que no, o sea, sí que tuve lo que te digo, las dificultades a la hora de hacer deporte y más yo psicológicamente el estar más afectado por un poco el postoperatorio, pero nada, lejos de esa semana y media que estuve así, perfecto, además, Genial. muy bien, muy satisfecho. ¿Y repetirías? Que es lo que os pregunto siempre. Sí, ¿Te volverías sí, a hacer? sí, yo creo que sí. Muy bien, pues oye, genial, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Ya sabes que es una cirugía que da mucho miedo, Sí. que además como no soléis conocer a nadie que se lo haya hecho, siempre dices, ostras, a ver cómo es esto de verdad. Eso es lo que más me gustó de Clínica Noval, las garantías que yo tenía, aparte del poder de la medicina en España, me daba más confianza y fue eso sobre todo lo que me animó a dar el paso. Pues nada, me alegro de que estés así de bien y nada, Gracias. cuando vuelvas por España nos vemos. Vale.